Damos paso a la conferencia del doctor Manuel Franco Avellaneda, quien presentará la conferencia titulada Repensar la educación, una responsabilidad de todos. Manuel Franco Avellaneda, doctor en Educación Científica y Tecnológica, Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Magíster en Educación, Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Especialista en Pedagogía, Universidad Pedagógica Nacional. Ingeniero mecánico, Universidad Nacional de Colombia. Ha sido investigador coordinando proyectos de alto impacto a nivel nacional y asesor en la implementación y seguimiento del programa de becas para la excelencia docente del Ministerio de Educación Nacional. Bienvenido, doctor Manuel Franco, a la Universidad Santo Tomás. Bueno, buenos días. Primero hago unas adecuaciones logísticas aquí para el teatro de operaciones. Bueno, para mí es un honor estar aquí, agradecerle especialmente al señor decano la invitación a poder compartir con ustedes algunas ideas sobre educación en Colombia, y espero que esta charla sea lo suficientemente provocadora para que podamos discutir al final algunos puntos centrales de la educación. Bien, sin más preámbulos, voy a proponer una charla contándoles sobre un país llamado Colombia, que tiene un sistema educativo con ciertas características y que lo hacen especial como objeto de estudio, pero también lo hacen muy interesante frente al desafío de construir la paz. Colombia es el quinto país más grande de América Latina y el tercero por número de habitantes. Más de una cuarta parte de los colombianos son menores de 15 años. Eso es un indicador muy interesante. Y el 76% vive en zonas urbanas. Nosotros tenemos un país que se urbanizó por la violencia desde la década del 50. De hecho, un indicador de esto es que de los 1.122 municipios, 746 tienen menos de 20.000 habitantes. Es decir, tenemos ciudades con alta concentración de habitantes. Pero este país llamado Colombia tiene una desigualdad muy fuerte que se presenta en diferentes niveles. Colombia tiene 32 departamentos con autonomía administrativa y financiera, pero la economía colombiana, que creció un 4% sostenido desde el 2009 al 2013, de hecho una de las economías que pudo mantener esta tasa de crecimiento en América Latina, de las pocas. El 24% del PIB se produce en Bogotá y el 13% en Antioquia, es decir, en dos centros se produce el 40% del PIB en Colombia. El 33% de los colombianos viven en la pobreza, pero puede llegar al 55% en La Guajira y al 62% en el Chocó. Y de hecho un indicador de esto es el coeficiente de Gini, que no significa, el Gini no es una sigla, es el apellido del matemático italiano que introdujo este coeficiente, que es un número entre 0 y 1, en donde 0 corresponde con la perfecta igualdad, todos tienen el mismo ingreso, y 1 corresponde a la perfecta desigualdad, una persona tiene todos los ingresos y los demás nada. En ese panorama, nosotros somos el país más desigual de América Latina. Pero América Latina es un continente desigual. Entonces, de hecho, cuando lo miramos en este panorama,
pues no hay grandes diferencias y sin duda es un escenario que deberíamos transformar en América Latina. Pero ¿eso cómo se ve? La tasa de empleo global en Colombia es del 76%, sin embargo, cerca del 70% está empleada en la economía informal. Somos un país de empleos informales. El 65% de los jóvenes entre 15 a 24 años trabajan en economía informal. El 19% de los jóvenes entre 15 y 19 años ni estudian ni trabajan. En términos de violencia, el señor presidente de la República anunciaba en el mes de julio, esta es una información del 2013, donde nosotros teníamos una tasa del 30.8% por cada 100.000 habitantes, es decir, habían del orden de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. El señor presidente de la República informa este año que bajamos al 25.9 según el último estudio. Eso significó bajar una tasa a la más baja de los últimos 40 años. Eso es un indicador un poco de los 50 años de violencia que hemos vivido. Se estima que 5.7 millones de personas han sido desplazadas desde 1985. Eso significa que el 15% de la población colombiana ha sido desplazada. Y en términos del sistema educativo, de lo que enfrentan nuestros docentes día a día, en el 2013 se identificaron 110.000 estudiantes desplazados. Bien, en ese panorama, ¿cómo funciona nuestro sistema educativo? La educación en Colombia es obligatoria durante 10 años, de los 5 a los 15 años, 1 año de preescolar y 9 años de educación básica. En relación a esto, es interesante señalar que si bien la educación es gratuita, por lo menos hasta la educación media, persisten los costos indirectos asociados al transporte y a los materiales para el aprendizaje. En 2014 se matricularon 7.5 millones de estudiantes en educación básica y 1.5 millones en educación media, en alrededor de 51.000 sedes con las que cuenta el país. 76% están matriculados en programas de bachillerato académico y normalmente la jornada escolar es aproximadamente de 5 a 6 horas. Nosotros tenemos un déficit de infraestructura muy grande, por eso nosotros hacemos pico y placa en los colegios. Es decir, en un mismo colegio tenemos 2 colegios, uno de jornada en la mañana y uno de jornada en la tarde, y en algunos casos tenemos 3 colegios en un colegio. Tenemos jornada de la mañana, jornada de la tarde y jornada de la noche. Eso es un indicador de falta de infraestructura, y eso en la década de los 70 fue lo que hizo que estas jornadas se ajustaran a 5 y 6 horas y no de 8 como sucede generalmente en los colegios privados. Bien, en términos de formación docente, que es un punto interesante, nosotros tenemos 2 caminos principalmente de formación docente. Las normales, que permiten ingresar a la carrera docente después de cursar 2 años después del bachillerato, y las licenciaturas, que suceden en formación superior. Esos principalmente son los escenarios en los cuales se forman los nuevos docentes, y sin duda hay otro campo que es el de educación infantil y atención a la primera infancia, donde han habido caminos de llegar al contacto con estas poblaciones a través de la formación técnica y tecnológica. Pero todavía sigue siendo un esquema poco estructurado y sin mucha información.
Bien, la esperanza de vida escolar, que es un indicador importante, es decir, cuánto están los niños y niñas en el sistema educativo, en Colombia es de aproximadamente 13 años. De hecho, nosotros estábamos por debajo de la media en América Latina y recientemente nos ajustamos a la media, pero sigue siendo muy baja comparada con los países de la OCDE, donde un niño tiene una expectativa de estar en el sistema hasta 16 años. La deserción en secundaria, que es la más crítica, es del 4.5%, sobre todo en el paso de la básica a la media. En la primaria es de 3.2%, ya en los 2 últimos años es de 3.1%. Solo el 30% de los jóvenes ingresa a la educación superior. Esto con una deserción alrededor del 10% en las universidades y 22% en las instituciones técnicas y tecnológicas. Y esto se explica porque estas instituciones son el paso para llegar a la educación superior. Según la encuesta demográfica de salud en Colombia del 2009 al 2012, un estudiante de nivel socioeconómico más bajo, de estrato 1, tiene una esperanza de vida de 6 años, de vida escolar solo de 6 años, una esperanza. Y es la mitad de un niño de estrato alto. Eso es un indicador en términos de la desigualdad que tiene el sistema. Pero lo más trágico en términos de esto es que solo el 9% de los jóvenes entre los 19 y 21 años de edad está matriculado en educación superior de los estratos 1, comparado con el 62% de los estratos altos. ¿Cómo se estructura el sistema colombiano? El sistema colombiano es una organización que es bastante curiosa. La atención a la primera infancia la hace el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es una dependencia del Departamento para la Prosperidad Social. De otro lado, existe el Ministerio de Educación, articulado a 95 entidades territoriales certificadas en educación, y de otro lado, una formación superior que tiene 2 caminos. El Ministerio de Educación, a través de la regulación de universidades, de instituciones de educación superior, y el SENA, que atiende el 70% de la educación técnica y tecnológica en el país y que depende del Ministerio del Trabajo. Es decir, en este escenario tenemos 3 instituciones que necesitan articularse para armonizar el sistema. Por ejemplo, en términos de educación inicial, el Ministerio, aunque da los lineamientos de política, es el ICBF el encargado de la implementación y el seguimiento a las instituciones. Si esa articulación no se da de manera idónea, coherente, pues hay un problema en la atención de la primera infancia. Lo mismo sucede en términos de educación superior y específicamente en términos de formación técnica y tecnológica. El SENA, que es la institución más importante del país en esta área, pues recibe lineamientos de política del ministerio, pero ella tiene autonomía en términos de implementación y desarrollo. Si esa articulación no se da, el sistema tiene problemas de coherencia. Muy bien, y además de eso, estas entidades certificadas en educación tienen a su cargo municipios que no están certificados. ¿Eso qué significa? Que en una entidad como Cundinamarca, municipios que no tienen certificación en educación dependen de la Secretaría de Cundinamarca. Y para darles una idea, de los 100 y pico municipios que tiene Cundinamarca, Cundinamarca solo tiene 7 secretarías certificadas en educación. Muy bien. Pero miremoslo en términos de resultados de aprendizaje.
que es, digamos, uno de los elementos centrales en términos del sistema. En matemáticas, los estudiantes colombianos de 15 años están atrasados más de 3 años comparados con sus pares de los países de la OCDE. Es decir, un niño de 15 años en Colombia sabe lo que lo que en estos momentos sabe un niño de 12 años en un país de la OCDE. Que en matemáticas es el caso más grave. Pero en términos de literatura, de lectura, pues Colombia tiene una situación un poco mejor, está por encima de Perú y Argentina, pero muy por debajo del promedio de la OCDE. Y un poco para mostrarles eso en términos de un vecino muy cercano que pertenece a la OCDE, es el caso chileno y argentino. En términos del caso chileno y argentino, estos son los resultados de Colombia en los últimos años en PISA y estos son los resultados de Chile en los últimos años en PISA. Si nosotros seguimos ese promedio, en este momento la diferencia es de un año, es decir, un colombiano que presenta el examen de PISA sabe un año, está equiparable con un año menos en Chile. Y si seguimos esa tendencia, en el 2024 Chile nos llevaría 2 años, es decir, cuando el niño presenta el examen a los 15 años, sabe lo que sabe un chileno a los 13. Por eso hay que modificar la pendiente y hay que modificar en los procesos de aprendizaje. Claro, ustedes dicen, no, pero es que la prueba PISA no está contextualizada. ¿Qué nos indica la prueba PISA en términos de la realidad colombiana? Bueno, pues hay varios indicadores que les voy a mostrar en términos de nuestra realidad, incluso vamos a verlo en términos concretos. Uno de los grandes problemas que tiene el sistema colombiano es que hay una gran cantidad de colegios que están en unos niveles muy bajos y tienen unos niveles de resultado muy bajos. ¿Eso qué significa? No es que todos los niños y niñas en Colombia que presentan una prueba estandarizada como PISA se encuentran en los niveles insuficientes. Claro, hay colegios que están comparables a colegios en España, en Berlín, en Estados Unidos, pero hay una gran cantidad de colegios que están en niveles muy insuficientes. Incluso eso sucede también en términos de las pruebas saber. Los que se encuentran en mínimo e insuficiente son de ese tamaño. Cuando un niño ingresa al sistema que presenta la prueba de tercero, el 50% está en insuficiente y en la medida en que pasa por el sistema, el porcentaje aumenta. Es decir, no hay mejora, sino hay un detrimento en términos del aprendizaje. Para quinto, ya un 60% está en nivel insuficiente y en matemáticas el 70%, y cuando está en noveno, esto llega hasta el 73%. Esto en las pruebas nacionales. Muy bien. Pero hay una variable que es muy importante que la miremos y tiene que ver con el origen socioeconómico y los resultados. En Colombia, desafortunadamente, el origen socioeconómico, la ubicación geográfica, la etnia, el género aún condicionan en gran medida las oportunidades educativas de los niños. Es decir, en dónde nace usted, de qué etnia pertenece, marca los resultados y la formación que usted va a tener. Eso es una cosa que tendríamos que cambiar en un futuro escenario de paz. Es decir, que yo no esté marcado por el lugar donde nací. Y eso es evidente en términos de los resultados. Los resultados para Colombia, el desempeño más bajo está asociado al índice socioeconómico, es decir, los colegios más pobres obtienen resultados pobres.
Bien, y eso en términos de resiliencia es muy fuerte. ¿Por qué? ¿Qué es la resiliencia medida en términos de las pruebas PISA? Es un estudiante que pertenece al 25% del estrato más bajo, ¿sí? Y obtiene el 25% en la prueba de los resultados más altos, es decir, es un niño de estrato bajo que obtiene los mejores resultados. En Colombia eso no alcanza ni siquiera el 2%. Estos son los resultados de resiliencia en Colombia. Muy bien, pero eso, ¿cómo se muestra en la realidad? Hablando en carne y hueso. En carne y hueso, ¿qué significa todas estas cifras y qué indicadores nos dicen en términos de realidad? Porque yo les he venido mostrando números, resultados, análisis. Pues bueno, les voy a presentar las pruebas que hicieron niños y niñas de lectura y matemáticas en Manizales, que es la ciudad que mejores resultados tiene en PISA y en pruebas saber en el país. Y esta es una prueba de habilidades, no de competencias, ¿sí? Es decir, para ser jugador de fútbol no es suficiente saber correr y saber hacer recepción del balón, ¿sí? Por eso es una habilidad, pero leer y hacer sumas y restas es una habilidad fundamental en términos de la construcción de competencias. Bueno, eso es lo que pasa en carne y hueso en términos de las cifras que les acabo de mostrar. Luego, la pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para modificar esto? Porque claramente, desde los resultados internacionales, desde las pruebas nacionales y lo que vemos día a día en términos de nuestro sistema educativo, hay alguna situación. ¿Qué hacemos? Lo que propuso Iván Illich en 1968, acabemos con la escuela, esa vieja y gorda vaca sagrada. Eso suena terrible, sobre todo porque la escuela en términos del contexto sigue siendo la posibilidad de ascenso social y ninguno de nosotros se ha formado en otro escenario diferente a la escuela, es decir, la escuela sigue siendo una esperanza y una posibilidad. Y el problema sigue siendo el problema que en la década de los 70 señalaban Iván Illich de un lado y Paulo Freire del otro. La relación entre el estudiante y el docente y el conocimiento. No para pensar la escuela como aquella máquina de producción ideológica y de adiestramiento social en donde uno entra diverso de este lado y sale uniforme de este otro, ¿sí? Y que hay una gran cantidad de desecho que no pudo procesarse en este proceso. No para pensarla en esa lógica, en una lógica industrial, pero sí para llamar la atención frente a múltiples necesidades que se configuran en este escenario. Los materiales, los procesos de mediación que suceden en el aula y la necesidad de pensar una nueva profesión docente. No de esta manera, de la lógica bancaria de la que nos hablaba Paulo Freire, donde yo esparzo el conocimiento a unos que tienen cabezas pequeñas, porque también nos interesa una construcción crítica en términos de la educación, y máxime cuando estamos cada vez más como sociedad frente a la toma de decisiones importantes. ¿Cómo nos hace falta en estos momentos una educación crítica para decidir acertadamente frente a un plebiscito, por ejemplo? ¿Sí? Y entonces sí, está buenísimo. ¿Por qué no pensar en términos de una protesta social y demás? Pero es que tenemos un problema. Necesitamos mejorar elementos básicos para estos procesos de transformación.
y lo que está pasando es que sí se hacen posturas críticas, que yo me atrevería a decir que muchas de ellas criticonas más que críticas, que están careciendo de fundamentación y construcción importante en términos de conocimiento. Bien, entonces esta idea de transformación de la escuela no es una idea de hacer un procesamiento y comerse al otro, sino configurar escenarios diferentes en términos de formación en el aula. Y en ese escenario es donde la formación docente se convierte en una oportunidad. ¿Y por qué se convierte en una oportunidad? Porque nuevamente, volviendo a las cifras, este es el panorama de la planta docente en Colombia. Nosotros tenemos alrededor de 320.000 docentes en la carrera, y de esos 320.000 docentes, 54% son licenciados, y profesionales no licenciados solo son el 7%. Aquí hay un panorama importante, y es: a estos licenciados poco vamos a poder hacer en términos de transformarlos si tuvieron una formación inicial de mala calidad, pero existe una oportunidad gigante en términos de lo que sigue, es decir, de aquellos que aún no han sido formados, es decir, que no tienen una formación superior. Pero lo otro es que la formación posgradual se vuelve una oportunidad para adquirir herramientas que permitan estas transformaciones en términos del aprendizaje. Es decir, aquí no importa si usted es de colonial, si usted usa pedagogías críticas, si usted es constructivista, si usted es conductista, hay una premisa fundamental, y es que el otro pueda aprender. ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera lo hace? Esa es una discusión que está más en el campo académico que en el campo práctico. Pero lo que está sucediendo en términos reales, y se los estoy mostrando, es que los niños y niñas colombianos no están aprendiendo. Y esa es una responsabilidad de todos nosotros en términos de maestros. Y tenemos una oportunidad gigante como grupo social que nunca antes había tenido esta centralidad. El Ministerio de Educación durante 2 años consecutivos ha sido el ministerio que más recursos ha recibido, por encima del Ministerio de Defensa. Eso no había pasado en Colombia. Y va a seguir sucediendo. Y en ese escenario nosotros vamos a tener muchas cosas para hacer. Luego tenemos que transformarnos como profesionales de la educación. Y en ese orden de ideas, las propuestas de formación posgradual están haciendo un giro a esto que yo les estaba señalando desde el principio. ¿Cuáles? Intentar descentralizar la formación. Yo les decía al principio, de donde usted nace, marca las oportunidades que usted tiene en educación. Y eso no es mentira para nosotros, ¿sí? Es diferente nacer en el Bichada que nacer en Bogotá, ¿sí? Es diferente nacer en Putumayo que nacer en Cali o en Medellín. Y eso significa un esfuerzo fundamental de la educación superior para lograr descentralizarse. Lo otro es pensar que la educación es un proceso colectivo y no individual. Nosotros durante años hemos recitado a pie juntillas la frase de la autonomía en el aula, pero los problemas del aula y las situaciones pedagógicas necesitan un diálogo. No hay una profesión con mayor soledad que la soledad del docente, ¿sí? Y esto necesitamos repensarlo, y por eso la oportunidad de pensarse y formarse en colectivo. Otro elemento, y nosotros somos herederos del movimiento pedagógico. Yo fui formado por una tendencia de pedagogías críticas y reconozco las figuras del movimiento pedagógico en Colombia. Pero nosotros cometimos un error, y lo digo abiertamente, y esto puede dar para discusiones importantes, y es cuando el movimiento pedagógico posicionó la educación como centro del debate, cometió un error estratégico, y es
Claro, contribuir a la construcción de un intelectual de la educación, pero olvidando que su razón de ser es el saber pedagógico y la práctica pedagógica. Y entonces nos preocupamos por la sociología de la educación, por la política educativa, por la filosofía de la educación y olvidamos el elemento central y es la didáctica. Nosotros desafortunadamente llevamos muchos años formando licenciados capaces de recitar a Piaget, capaces de recitar a Vygotsky, pero con pocas herramientas para instrumentalizar un proceso constructivista en el aula. Y por eso el énfasis en la práctica pedagógica debe ser fundamental. Y lo otro es que en ese orden de ideas es necesario hacer una formación enfocada en áreas específicas porque las didácticas cambian y articulado a un mejoramiento que va más allá del aula. Necesitamos pensarnos como colectivos. La unidad de transformación es el establecimiento educativo, no el aula, no el resultado de un estudiante. Ese, digamos, es el gran giro que se da en términos de la formación posgradual, donde muchas universidades han venido caminando en ese orden de ideas, e incluso es la lógica con la cual el Ministerio de Educación transformó las licenciaturas. Pero hay otro elemento central en términos de la gestión de las instituciones educativas, y es que la famosa Guía 34, que ustedes conocen muy bien, define 4 tipos de gestiones: una gestión directiva, una gestión comunitaria y una gestión administrativa y financiera como responsabilidad central de los directivos docentes en un establecimiento educativo. Y desafortunadamente lo que le hemos prestado más atención es a la gestión administrativa y financiera, a la gestión directiva, y se nos ha olvidado que el sentido del establecimiento educativo es la gestión académica o la gestión pedagógica. Y tenemos que configurar una nueva generación de directivos docentes que tenga como eje central la gestión educativa, no la prestación del servicio, no garantizar que abra la escuela todos los días, porque si esa escuela no abre y los niños no aprenden, pues no tiene sentido en términos de la estructura social. Por eso la gestión educativa la gestión académica juega un elemento central en términos de esta articulación y en ese camino que tendríamos que recorrer. Entonces les he hablado, uno, en términos de la necesidad de una nueva formación en términos docentes y ahora en términos de los directivos docentes. Bien, pero todo esto tiene sentido en la medida en que pensemos un profesionalismo docente y cómo nos configuraríamos o cuáles serían como los elementos centrales del profesional de la educación. Uy, esto está demasiado rápido. Bueno, uno, el intercambio y el apoyo entre pares es necesario, y esto puede sonar como una frase de cajón y ya ustedes tal vez estén aburridos de escucharla, pero los problemas que suceden en el aula necesitan diálogo con otros, porque otros tienen las mismas situaciones que ustedes, y ese intercambio, esa posibilidad de dialogar con colegas de su colegio, de sus mismos colegios, discutir un problema específico, ya no usando las pruebas saber como verificadoras, sino como insumo para transformación, sería un potencial gigantesco y central en términos de lo que es una profesión. Las profesiones se configuran por redes. Mi formación inicial fue de ingeniero y yo tengo una tarjeta profesional que me articula una red, ¿sí? Ese tipo de cosas suceden. Otra necesaria es que el diálogo con el contexto es inaplazable y necesario. Ojo, y aquí las editoriales en Colombia jugaron un papel central, y es que terminamos por fuerza de seguir un libro dándole ejemplos a los niños del Putumayo sobre Transmilenio, ¿sí? Y esas realidades de situación-problema, de diálogo con la realidad, y de esas
identificación, de ser capaces de identificar esos problemas en las realidades y tener herramientas para transformarlos, son elementos fundamentales en términos de la configuración de una profesión. Y lo otro es que necesitamos construir ese acervo de conocimiento sobre la enseñanza, ¿sí? Porque o si no, y eso lo hemos vivido, cualquier persona que no esté formada en educación se levanta y dice cualquier cosa en términos de educación. Yo respeto mucho al doctor Rodolfo Ginás. Es un científico muy conocido, muy reconocido, de investigaciones muy importantes, pero él no sabe de educación. Pero curiosamente, cuando necesitamos que alguien hable de educación, llamamos a un neurocientífico a preguntarle sobre la educación. Eso es un indicador del poco reconocimiento que tenemos en términos del conocimiento de la enseñanza y del conocimiento de lo que nos hace ser maestros. Y esos son tres elementos fundamentales que son el pilar de la autonomía. Y es esto lo que tendríamos que caminar en términos de lo que significa la profesión docente. Muy bien, esas eran mis ideas iniciales y provocadoras que quería poner sobre la mesa. Ahora podríamos discutirlas con mayor profundidad. Muchas gracias.